A continuación estamos con el doctor Óscar Solís, él es médico traumatólogo, jefe del Servicio de Traumatología del Instituto Nacional de Salud del Niño, ex Hospital del Niño, con quien vamos a conversar todo lo que tiene que ver con accidentes en general, pero sobre todo en estas épocas veraniegas en donde la gente tiende pues a salir, a vida al aire libre, desenfrenos, celebraciones, porque el clima es propicio para esto. Hay que tener muchísimo cuidado porque no hay nada peor que un accidente sin capacidad alrededor de solucionar el problema. Es decir, cuando uno está accidentado y no hay capacidad resolutiva alrededor, por la precariedad de las condiciones, cosa que no es rara en nuestro país, no es raro ver que a veces no encontramos pues capacidad resolutiva frente a contingencias como accidentes. Tenemos que estar preparados para prevenirlo. O sea que sí, que sin más preámbulo le vamos a dar la bienvenida al doctor Solís. Doctor Solís, un placer tenerlo por acá. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia, un jefe de un servicio en un hospital tan importante como el Hospital del Niño. Así nomás no se consigue todos los días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Cuéntenos un poco. Yo lo que quería, cuando me dieron el tema, lo preparamos más o menos en el mes de enero, que ya salen las vacaciones de los chicos. La preocupación que tengo es que la gente tiene que saber la diferencia entre el hueso tuyo, el mío y de un niño. Somos totalmente diferentes. Tenemos 206 huesos del esqueleto, pero el niño está en formación. Tienen una zona de cartílago, se llama cartílago de crecimiento. Así es. Que si ese se lesiona, produce una deformación del eje. Puede ser cualquiera de los huesos que se puedan fracturar. Eso es lo primero que quiero que la gente quede claro. Había tenido unas láminas, pero no se puede... por cuestiones de facilidades técnicas, para que puedan entender qué es el cartílago de crecimiento. Cuando se daña, el hueso, por supuesto, va a crecer de forma. Y eso la gente tiene que saber. Porque a veces no saben los problemas que pueden ocasionar esta lesión en el hueso de los niños. Y el médico tiene que estar preparado para reconocer una lesión del cartílago de crecimiento también. Claro, son dos cosas. El médico tiene que saber y estar capacitado, y a la cual estamos formando médicos en nuestro servicio, y también la gente tiene que saber que a veces las consecuencias después de un accidente es el cierre del cartílago de crecimiento. Y el verano se hace propicio para los accidentes, sobre todo en chicos, pues porque en época de colegio están sentados 6 horas en una clase y los recreos son cortitos, pero en verano están todo el tiempo haciendo actividades más bien físicas y al aire libre, ¿no? Sí, el problema es que, por ejemplo, en nuestra institución más o menos tenemos 1.200 consultas diarias y en emergencia 1.200 diarias. Diarias, sí. Nuestra institución tiene 36 subespecialidades pediátricas, es la única a nivel nacional, somos referenciales y nosotros vemos una gran cantidad de pacientes que llegan a nuestra institución y los tratamos con el mayor cariño, pero tenemos que ahora, las personas ahora tienen el Google que entran a Mr. Google y ven una radiografía y la comparan, qué es lo que tiene el niño. Entonces, los médicos tenemos la obligación de explicarles que lo vamos a operar, vamos a alinear las fracturas, pero probablemente pueda haber daño. Eso tienen que estar claro. Claro, si es comprometido ese cartílago de crecimiento que para ustedes los traumatólogos pediátricos es pues un estrés, ¿no? Un estrés, sí, porque aparte que tiene que saber, como tú dices, reconocer la lesión que tiene que haber ahí. Y por ejemplo, lo que tiene los papás tienen que tener mucho cuidado cuando los niños están en silencio en la casa. Algo están haciendo. Efectivamente. Y es muy probable... ¿Cómo no? Que los niños, te cuento como anécdota, siempre lo cuento a veces, mi señora es extranjera y tuvimos 2 niños que dejaron de hacer bulla. ¿Qué estaban haciendo? Habían conectado el secador de pelos, lo habían conectado y se había hecho suerte que no se incendió mi casa. Claro. Los niños son traviesos, hay que tener mucho cuidado con los niños cuando no hacen bulla, algo está pasando, efectivamente, algo se está cocinando en Copenhague, en Dinamarca. Doctor Solís, ¿qué tanto pueden aumentar las consultas por accidentes traumatológicos en la población de niños en el verano, comparativamente con el invierno, lo que ustedes ven en su servicio, en el hospital? Aumenta más o menos vemos 20, 30 pacientes en emergencia. De esas, ¿Cuántas son quirúrgicas? Más o menos ¿Cuántas entran a la sala de operaciones? 4 o 5 quirúrgicas. ¿Por día? Sí, por día, 3, 4 quirúrgicas. Y hay algunas que tenemos que resolver ya en piso. ¿Y las no quirúrgicas? Son con yeso, fracturas de radio, muñeca. Las más frecuentes son fracturas de muñeca. Fracturas de codo son generalmente quirúrgicas. Las fracturas de fémur generalmente son ortopédicas en los niños. Las fracturas que son interarticulares generalmente son quirúrgicas. Son quirúrgicas. Todas. Se tienen que reducir al íntegro, lo mejor que podamos hacer. ¿Cuántas de esas se hospitalizan?
Más o menos todas las que... O sea, las quirúrgicas de hecho, pero las no quirúrgicas que tengan que pasar a piso. Las que tenemos dudas. Ya. Sí, por ejemplo, hay chicos los niños de 3 a 4 o 5 añitos que se golpean el codo y se deforman, se aumenta el volumen, se hincha. Hay una enfermedad que se llama síndrome compartimental y no podemos a veces detectarlo. Correcto. Entonces le das droga, le das medicamento, el chico se queja de dolor y nosotros lo que hacemos es internarlo y esperar que baje el edema, la hinchazón. La inmovilización es una constante en cualquier caso. En cualquier caso. Vamos a ver un Facebook y después continuamos conversando acerca de esto. Buenos días, doctor. En caso de fractura, como primera reacción es adecuado tratar de acomodar el hueso. Paloma Briceño. Bueno, empecemos por el comienzo. Bueno. ¿Qué hacer frente a un golpe, a un accidente, un traumatismo de un segmento del cuerpo, una parte de nuestro cuerpo en la que podamos sospechar que el hueso está comprometido? Bueno, mira, la piel del niño es como la piel del anciano, es como el pétalo de una rosa, es muy delicada. Si tú no la acomodas bien, es muy probable que tengas lesiones tanto de piel como de tejido celular subcutáneo, que es la grasa o el músculo. Así que eso de querer acomodar el hueso, si no eres médico y no conoces el mecanismo por el cual se produjo esa fractura, es mejor no hacerlo y llevarlo a un centro referencial. Exacto. Nosotros vemos, por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, los hueseros, que es muy común en nuestro país. Sí, sí, claro. Y me apena porque nosotros tenemos que ver las consecuencias de los hueseros. Como yo le digo a los papás, a los abuelitos... Que pueden tener una capacidad resolutiva alta, por eso es que todavía prevalecen hasta nuestros días el concepto del huesero, pero a veces complican las cosas, ¿no? No, el problema está cuando depende del tipo de fractura que pueda tener. Si es una fractura en un niño que es intraarticular o lesión de la física de crecimiento, no, tiene que operarse, tiene que reducirse. Sí, totalmente de acuerdo. Y además tienes que tener equipos como radiografías, resonancia, tomografía, ecografía, que son medios auxiliares, pero la mano del médico sigue siendo la misma. Efectivamente. Así que cuando uno tiene una fractura, dependiendo del lugar, es mejor inmovilizarlo con lo que se pueda. Así es. Y transportarlo inmediatamente a un centro No intentar acomodar nada, porque a veces eso genera muchísimos problemas. Pero al contrario, produce mucho mayor daño que el que podíamos pensar. Y nosotros vemos continuamente eso en nuestra institución. O sea, siempre es bueno tener botiquín, vendajes, esto... Sí, mira, cuando tú tienes una fractura, en el caso del antebrazo, cosas sencillas, un cartón, si no tienes otra cosa, unas tablitas, y tratar de inmovilizarlo, siempre y cuando no se haya convertido en una fractura expuesta. Claro. ¿Qué es la fractura expuesta? Es cuando el hueso sale a través de la piel, rompe el celular subcutáneo, la grasa, y atraviesa la piel. Esa es una fractura expuesta. Ahí lo que se tiene que poner es poner una gasa limpia. En el peor de los casos, poner una toalla que esté limpia y trasladarlo inmediatamente a un centro referencial. Tenemos una llamada telefónica de Surquillo, es Rosa que quiere hacer una consulta, doctor Solís. Bueno. Rosa, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. Tu consulta para el doctor Solís, por favor. Doctor, muchas gracias. Yo siempre veo su programa, pero la verdad... Muchas gracias, Rosita. Entonces, quiero hacerle una consulta, mire. Yo tengo un nieto que sufre de anemia hemolítica falciforme. ¿Ya? Entonces, yo quisiera saber si él tuviera un accidente, una rotura, ¿cómo podría ser sus primeros auxilios, ¿no? Porque él sobrevive con 5 de hemoglobina, o sea, se mantiene. Claro que sí, Rosa. Gracias porque tu pregunta es sumamente valiosa. Hay poblaciones especiales de niños que pueden ser más susceptibles de tener peor evolución en sus accidentes por algunas enfermedades, como en el caso de tu nieto. Gracias, Rosita, por estar con nosotros. Un beso para tu nieto. Sí, lo que ahí con mayor razón es tratar de inmovilizarlo y llevarlo inmediatamente a un centro referencial para que lo pueda manejar. Porque querer resolver ella en su casa, lo único que va a producir es mucho mayor daño a su criatura. Correcto. Ella menciona un dato que es interesante. Ese niño, como tiene una forma rara de anemia que está genéticamente determinada con un patrón hereditario, su hemoglobina es de 5 y las fracturas sangran, ¿no? Sangra, hay un sangrado generalmente depende del porcentaje, de un 5 a 6%, depende del nivel de fractura, si es fémur, si es antebrazo. Ahí tenemos, por eso que le digo, lo mejor es inmovilizarlo y transportarlo inmediatamente. Si ella quiere tratar de acomodar el hueso
lo único que va a producir es mayor daño. Además, estos chiquitines tienen también un riesgo muy alto de hacer infecciones de hueso por cierto tipo de bacterias, ¿no? Sí, te comento, generalmente en nuestra población hay una enfermedad que se llama osteomielitis, que es muy frecuente en nuestros niños, y artritis séptica también, de cadera, o a veces se confunde con una sinovitis reactiva de cadera, que la sinovitis reactiva de cadera a veces muchos se equivocan y por una artritis séptica. Todo tiene una evolución y una sintomatología diferente. Pero la infección en el hueso sí es común, generalmente es el estáfilo o el estreptococo. Ya, perfecto. A ver, tenemos una llamadita más, y es Cecilia, que está en San Martín de Porres. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor. Me da mucho gusto que atienda usted mi llamada. Por favor. Quisiera hacer una consulta sobre, ya que está ahí el traumatólogo presente, quisiera saber si los esguinces pueden recrudecer en el tiempo, o sea, volver a presentarse los síntomas una vez que ya ha tenido tratamiento, y qué se puede hacer ante eso, y si sería tan amable, doctor, de más adelante tocar el tema de la enfermedad de von Willebrand en otro más adelante. Consultorio. Te prometemos, Cecilia, que vamos a hablar sobre enfermedad de von Willebrand. No te preocupes. Ya hemos hablado acerca de esto, pero vamos a volver a hacer un programa sobre enfermedad de von Willebrand. Empecemos con los esguinces, que es bastante común, bastante frecuente, probablemente de esa cantidad de consultas que llegan a la emergencia. Esa es la atención primaria de salud. ¿No es cierto? Es atención primaria. Sí, es una atención primaria que generalmente hay esguinces de primero, de segundo, de tercer grado. Es una torcedura, ¿no? Es una torcedura, es cuando los ligamentos se rasgan. ¿Y qué es lo que los médicos tenemos que hacer? Inmovilizar la zona que ha sufrido esa lesión. Generalmente donde se ve más es en tobillo. También puede haber esguince de muñeca, esguince de codo. Es donde más se ve. Generalmente nosotros la inmovilizamos. Hay cierta población de pacientes que tienen la facilidad de hacerse esguinces, pero por mírame y no me toques, ¿no? Generalmente paja, ¿no? las damas, porque usan zapatos con taco alto, entonces se tuercen continuamente el tobillo. ¿El concepto de hiperlaxitud ligamentaria nos hace más propensos a tener esguinces? Es relativo, ¿eh? Porque a veces las personas que sufren la hiperlaxitud ligamentaria se mueven los ligamentos, pero no es tanto, porque cuando los pacientes van a la consulta y dicen, doctor, yo tengo hiperlaxitud ligamentaria, entonces yo le hago una maniobra muy simple, nada más le voltea la muñeca hasta donde llega, y no llega a un movimiento de muñeca normal, así que por lo tanto no hay hiperlaxitud ligamentaria. Más que todo es un dicho dentro de todo esto. Tengo una pregunta acá elaborada que tiene que ver con algo que se ve con relativa frecuencia, pero por desconocimiento, ¿no? El famoso codo de niñera. Que es frecuente, ¿no? Sin querer queriendo pasa, pues, sí. Porque además el niño experimenta mucho dolor, ¿no? Mira, y a veces no se ve en la radiografía. Y no se ve, claro. Entonces, si el médico no es experto y no maneja eso, no lo puede reducir primero. Y segundo, primero no lo puede diagnosticar. ¿Cómo se produce el codo de niñera? Generalmente... Por eso es que la historia es importante, el interrogatorio, ¿no? Claro, a veces cuando uno pregunta, dice, ¿por qué el médico me pregunta tantas cosas? Pero hay que preguntar nomás, porque ese es el hecho. Generalmente los padres agarran al niño de la mano o de la muñeca y lo levantan hacia arriba. Claro. Y en levantarlo y traccionarlo y llevarlo en extensión y moverle la muñeca produce la subluxación de la cúpula radial. Y le llaman codo de niñero porque generalmente es el niño que está con la niñera, que la niñera trata de hacerlo, levantarlo con el bracito y crack se hace. Se sale y hay que tratar de saber reducir el codo de niñera. Sí, porque es doloroso, pero una vez reducido el chiquito se queda tranquilo como si no hubiera pasado nada. Le calma el dolor así. Es inmediato. Es inmediato. La calma y es frecuente, ¿no? No, es muy frecuente lo del codo de niñera. Tenemos un Facebook. A ver. Ante una lesión, ¿es correcto tocar o sobar la zona afectada? Marilú Cartagena. Buena pregunta. ¿Qué hacer? ¿Sobar, frotar? ¿Calor local? Si tú te fijas en las cremas, dice aplicar. Y aplicar significa poner la sustancia donde, entre comillas, el paciente tiene dolor. Pero no sobar. Vuelvo a repetir, la piel generalmente absorbe todo, las cremas, pomadas, todo lo absorbe a través de la piel. Si tú lo sobas, produces más irritación del tejido en esa zona. Perfecto. Luxación. ¿Qué cosa es una luxación, doctor? La luxación es cuando la articulación, cualquiera sea ella, se sale de su sitio. Puede ser de codo, puede ser de cadera, puede ser de muñeca.
que son las más frecuentes, también puede haber de columna, que ya esos generalmente terminan con una cuadriplegia o una paraplegia, dependiendo de la zona donde pueda ser dada la lesión. ¿Qué podemos hacer para prevenir o disminuir esta cantidad de accidentes veraniegos en los niños? ¿Con los niños? Solís? ¿Cuál cree usted que son las medidas de salud pública más acertadas? ¿Amarrarlos, ponerle casco, guantes de box, paracaídas? Mira, primero es vigilarlos, lo que te dije hace un momento. Sí, tiene que cuando el niño no hace bulla, algo está haciendo. Eso de cajón. Espacio seguro. Entonces, lo otro es, cuando los niños practican deporte, hay que ponerle tobilleras, muñequeras y cascos. Porque eso es lo principal que se debe de colocar a los niños. Coderas, ¿no? Coderas, más que todo, para ver. Pero igual, tienen que estar bien amortiguadas, porque de lo contrario producen lesión. Por ejemplo, los niños que hacen, los chicos jóvenes, ya los chicos más grandes, que andan en patinetas y algunos andan en la calle, invadiendo la vía pública, ni siquiera en las veredas, esos chicos sufren fracturas de tobillo, generalmente graves. Sí. Porque se rompe todo el tobillo cuando saltan y se fracturan, se rompen los dos huesos, tanto el malleolo tibial como el malleolo peroneo, son los dos huesos que sostienen al pie. En el transporte de seguridad para los niños, así. Ponerlo, lo que sí es el cinturón de seguridad, siempre, o un asiento que el asiento que esté siempre bien. Creo que ya hay una ley, ¿no? Ya hay una ley ahora. Bueno, ahora hay que ejecutarla, ¿no? Ahora hay que cumplirla. Leyes hay un montón. Nosotros que la verdad que no estamos muy acostumbrados a cumplir las leyes y queremos adecuarlas a nuestro gusto, hay que cumplir la ley. No hay que cumplir la ley tal cual está, nada más. Así es. Doctor Solís, un placer tenerlo por acá, espero poder seguir contando con su ayuda para poder hablar de estos temas de prevención, porque la prevención está en todos los sectores, ¿no? Sí, yo quisiera, por favor, antes de terminar, tú sabes que mi institución tiene 89 años de fundada, va a hacer un congreso ahora de los 25 años, el 16, 17 y 19 de marzo. Invitamos a todos los médicos para que puedan participar y estar en nuestra institución. Siempre estamos al tanto de eso. No, muchas gracias. A usted, doctor, ha sido un placer tenerlo por acá. Bienvenido nuevamente. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con la siguiente entrevista de la mañana, con la última ya. Bueno.